Cuando encontré el anuncio, parecía un sueño hecho realidad. Una cabaña tranquila y encantadora en las afueras de Buenos Aires, prometiendo tanto aislamiento como acceso al latido de la ciudad. Era justo lo que Elena y yo necesitábamos, un respiro tras meses de trabajo agotador, plazos interminables y noches sin dormir. Las fotos mostraban un interior rústico con paredes de madera, muebles acogedores, una pequeña cocina y un dormitorio espacioso con vistas a los árboles que bordeaban el horizonte. Era perfecto, casi demasiado perfecto, pero no cuestioné nada y lo reservé de inmediato. El propietario, Javier, fue muy amable. Respondía rápidamente a cada consulta, asegurándonos que la cabaña nos ofrecería la paz y privacidad que anhelábamos. No lo pensé dos veces, después de todo, las reseñas eran excelentes y el precio sorprendentemente razonable para estar cerca de una gran ciudad. Estábamos emocionados, ansiosos por escapar a nuestro pequeño mundo privado durante unos días. Los primeros 2 días fueron una bendición. La cabaña era todo lo que habíamos esperado, cálida, silenciosa y lo suficientemente apartada como para sentir que estábamos en nuestra propia burbuja. Elena y yo pasábamos los días explorando la ciudad, paseando por parques y disfrutando de café en acogedores cafés antes de regresar a nuestro refugio. Por las noches, nos sentábamos junto a la pequeña chimenea, compartiendo historias y risas, sintiendo finalmente como el peso del mundo se aligeraba de nuestros hombros. Pero todo cambió la tercera noche. Era tarde, cerca de la medianoche, y Elena ya se había acostado con un libro mientras yo me quedaba despierto, disfrutando una copa de vino en la sala de estar. La cabaña estaba en silencio, excepto por el crujido ocasional de la madera vieja. Apreciaba esa quietud, era algo que rara vez podía disfrutar. Estaba a punto de irme a dormir cuando escuché un sonido suave, casi imperceptible, proveniente del pasillo. Un leve roce, como el sonido de un pie deslizándose sobre el suelo. Me congelé, mis sentidos de repente alertas. El sonido era tan débil que podría haberlo descartado como mi imaginación, pero algo en él se sentía mal. Me levanté, avanzando silenciosamente por el pasillo hacia el dormitorio donde estaba Elena, solo para asegurarme de que todo estaba bien. Ella estaba acostada, sus ojos fijos en el libro, pero levantó la mirada al verme. Le pregunté si había escuchado algo, intentando mantener mi voz tranquila. Elena frunció el ceño y dijo que no había oído nada. Traté de restarle importancia, diciendo que probablemente era la casa sentándose. Cuando me giré para salir, algo me detuvo. Había un gran espejo en la pared opuesta a la cama, uno al que no le había prestado mucha atención antes. Era ornamentado, de estilo antiguo y ligeramente fuera de lugar en la decoración moderna de la cabaña. Al mirarlo, algo se sentía extraño. El reflejo no era del todo correcto. Era demasiado claro, demasiado nítido, casi como una pantalla de alta definición en lugar de un simple vidrio. Llamé a Elena para que viniera a verlo. Ella dejó su libro y se unió a mí, su expresión cambiando de confusión a preocupación mientras miraba el espejo. No sabía cómo explicarlo. Moví mi mano frente al espejo, y el reflejo parecía ligeramente retrasado, como una transmisión de cámara con retraso. Mi corazón comenzó a acelerarse. Esto no era normal. Elena extendió la mano y tocó el vidrio, sus dedos deslizándose sobre la superficie suave. «Está frío», susurró, retirando su mano rápidamente. «Y no se siente bien». Nos quedamos allí por un momento, mirando el espejo, intentando entender qué estaba pasando. Entonces noté algo, un parpadeo casi imperceptible, como si el reflejo hubiera fallado momentáneamente. Fue entonces cuando lo comprendí, esto no era solo un espejo. Era un vidrio de doble cara. Di un paso atrás, mi mente dando vueltas. Le dije a Elena en un susurro apenas audible que podría haber alguien observándonos desde el otro lado. Su rostro palideció. Miró alrededor de la habitación, de repente sintiéndose expuesta. Dijo que necesitábamos salir de allí, su voz temblando. Pero antes de que pudiéramos movernos, noté algo aún más perturbador, una diminuta lente apenas visible asomando desde el borde del marco. Una cámara. Alguien nos había estado observando.
Sentí un nudo en el estómago al pensar en ello. ¿Cuánto tiempo había estado allí? ¿Cuánto había visto? Mi cabeza giraba con preguntas, pero no había tiempo para pensar. Necesitábamos actuar. Intentando mantener la calma en mi voz, le dije a Elena que debíamos revisar el resto de la cabaña. Recorrimos la cabaña, buscando en cada rincón, cada estante y cada mueble. En el baño, Elena encontró otra cámara escondida detrás de una rejilla de ventilación, apuntando directamente a la ducha. Pude ver el terror en sus ojos, y me sentí impotente para quitárselo. Este se suponía que era nuestro santuario, y ahora se sentía como una prisión. Elena preguntó, con la voz entrecortada, ¿dónde más podrían estar las cámaras? Mi mente estaba trabajando a toda velocidad, juntando fragmentos de información. Entonces recordé, había una habitación a la que no habíamos podido acceder. Desde el momento en que llegamos, había una puerta al fondo de la cabaña que estaba cerrada con llave. Javier había mencionado en las reglas que estaba fuera de límites, pero no había explicado por qué. Ahora, esa puerta cerrada se sentía mucho más siniestra. Nos acercamos a la puerta con cautela. Intenté el picaporte, pero seguía firmemente cerrado. Golpeé, esperando absurdamente que nadie respondiera. Pero entonces, desde el otro lado, escuché un suave movimiento. Alguien estaba allí. Elena me agarró del brazo, tirando de mí hacia atrás. Dijo que necesitábamos llamar a la policía. Asentí, buscando mi teléfono. Mis manos temblaban tanto que era difícil marcar. Logré comunicarme con el operador, explicando con voz apresurada y llena de pánico lo que habíamos encontrado. La tranquila seguridad del operador de que la ayuda estaba en camino hizo poco para aliviar mi miedo. Nos alejamos de la puerta, retrocediendo hasta la sala de estar donde podíamos ver la entrada principal. Cada crujido de la cabaña enviaba una oleada de terror a través de mí. Los minutos se sentían como horas mientras esperábamos, atrapados en nuestro propio miedo. Finalmente, escuchamos sirenas acercándose. 2 oficiales llegaron rápidamente, y los dejamos entrar, explicando todo lo que habíamos descubierto. Escucharon atentamente, sus expresiones volviéndose más serias con cada palabra. Uno de los oficiales se acercó a la puerta cerrada, golpeando firmemente y anunciando que era la policía, ordenando que abrieran. No hubo respuesta. Después de unos momentos, forzaron la puerta. La habitación dentro estaba oscura, iluminada solo por la luz que entraba desde el pasillo. Mi corazón se hundió al ver lo que había dentro. Allí, sentado frente a un escritorio cubierto de monitores y cables, estaba Javier. Ni siquiera levantó la vista cuando la policía entró, como si los estuviera esperando. En las pantallas frente a él había transmisiones en vivo de las cámaras ocultas en toda la cabaña. Había estado observándonos todo el tiempo. Javier no resistió mientras lo levantaban y lo esposaban, su rostro inexpresivo. Para él, esto era solo otro día. Uno de los oficiales se volvió hacia nosotros, tratando de tranquilizarnos diciendo que Javier sería acusado, que se haría justicia, pero sus palabras se sentían vacías. El daño ya estaba hecho. Elena y yo empacamos nuestras cosas frenéticamente, desesperados por dejar atrás la cabaña. Conducimos esa noche, las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. No podía dejar de mirar por el espejo retrovisor, esperando ver a alguien siguiéndonos, pero la carretera permanecía vacía. Nos registramos en un hotel, pero dormir era imposible. Cada ruido nos hacía saltar, cada sombra hacía que nuestros corazones se aceleraran. A la mañana siguiente, supimos por las noticias que Javier había estado operando este retorcido esquema de vigilancia durante meses, alquilando su cabaña a parejas y familias desprevenidas, observando cada uno de sus movimientos desde la seguridad de su habitación cerrada. Han pasado semanas, pero el miedo no nos ha dejado. No puedo mirar un espejo sin preguntarme qué hay detrás. No puedo estar en una habitación sin revisar cada esquina, cada ventilación, cada espacio oculto. Nuestra sensación de privacidad ha sido destrozada, reemplazada por una ansiedad constante y persistente. Nunca volveremos a alojarnos en un lugar así. El mundo está lleno de peligros ocultos,
y a veces se esconden justo detrás del reflejo. ¿Te están gustando las historias? Entonces suscríbete al canal. Después de todo, ¿quién puede asegurar que el próximo susto no sea el último? En las afueras de un pequeño pueblo en México, mi familia y yo solíamos pasar los veranos en la finca de mi abuela Isabel. La propiedad estaba rodeada de vastos campos de girasoles y montañas que se alzaban majestuosas en el horizonte. La casa principal era una construcción de adobe con tejas rojas, llena de encanto y recuerdos de generaciones pasadas. Los muros estaban decorados con fotos antiguas y artesanías que mi abuela había coleccionado a lo largo de su vida. Mi hermano menor, Santiago, de 18 años, adoraba explorar los alrededores. Siempre encontraba nuevos senderos o árboles frutales que nadie más conocía. Yo, Valeria, con 22 años, disfrutaba de la paz que ofrecía el campo, lejos del bullicio y estrés de la ciudad. Nuestra madre, Lucía, apreciaba la oportunidad de reconectarse con sus raíces y pasar tiempo con nosotros. Solíamos ayudar a abuela en el huerto, recoger verduras frescas y aprender recetas tradicionales en la cocina que olía siempre a especias y pan recién horneado. Las mañanas en la finca eran mágicas. Nos despertábamos con el canto de los gallos y el aroma del café que abuela preparaba al estilo de olla, con canela y piloncillo. Después del desayuno, Santiago salía a cabalgar en su caballo, Luna, mientras mamá y yo nos quedábamos con abuela, ya sea en el jardín o tejiendo en el porche. Las tardes las pasábamos leyendo bajo la sombra de un gran árbol de jacaranda o caminando hasta el río cercano para refrescarnos. Todo era tranquilidad y armonía hasta aquel día que todo cambió. Era una mañana calurosa de julio. El sol brillaba intensamente, y las cigarras cantaban anunciando el calor que se avecinaba. Estábamos los tres sentados en la mesa del comedor, disfrutando de un desayuno abundante, huevos revueltos con chile, frijoles refritos y tortillas hechas a mano por abuela. El ventilador giraba lentamente, moviendo el aire cálido del interior. De repente, un sonido inusual interrumpió nuestra conversación. Era el motor de un vehículo acercándose por el camino de tierra que conducía a la finca. Era extraño, ya que la propiedad estaba bastante aislada y rara vez recibíamos visitas sin previo aviso. Mamá se levantó, frunciendo el ceño, y se acercó a la ventana. «Hay una camioneta afuera», comentó con inquietud. «Pero no veo a nadie». Santiago y yo nos miramos, sorprendidos. Nos unimos a mamá en la ventana y observamos una vieja camioneta pick-up estacionada frente a la casa. El motor seguía encendido, emitiendo un ronroneo constante, pero no había señales de movimiento. Las ventanas estaban cerradas y tintadas, impidiendo ver el interior. «Quizás necesitan ayuda», sugirió Santiago, aunque había una nota de duda en su voz. «No lo sé», respondí. «Es raro que alguien venga hasta aquí sin avisar». Esperamos unos minutos, pero nadie salió del vehículo. El silencio se volvió incómodo, solo interrumpido por el sonido del motor y el zumbido de las cigarras. Abuela Isabel salió de la cocina, secándose las manos en el delantal. «¿Qué sucede?», preguntó. «Hay una camioneta afuera, pero no vemos a nadie», explicó mamá. Abuela se acercó a la ventana y miró con atención. Su rostro mostró una sombra de preocupación. «Mejor cierren las puertas», sugirió en voz baja. De pronto, escuchamos un golpe fuerte en la puerta principal. Todos nos sobresaltamos. Mamá nos hizo una señal para que nos quedáramos quietos. «¿Quién es?», preguntó con firmeza. No hubo respuesta. Solo silencio. Santiago, siempre inquieto, quiso acercarse a la puerta, pero mamá lo detuvo. «Espera», le susurró. Otro golpe resonó, más fuerte que el anterior. Abuela tomó el teléfono fijo para llamar a la policía, pero se dio cuenta de que la línea estaba muerta. «No hay tono», dijo con voz temblorosa. «Usa mi celular», le dije, pero al intentar hacer la llamada, nos dimos cuenta de que no había señal. La ubicación remota de la finca a menudo dificultaba las comunicaciones, pero en ese momento resultaba desesperante. «Tenemos que ver quién es», insistió Santiago.
Antes de que pudiéramos detenerlo, se dirigió a la ventana lateral y apartó ligeramente la cortina. Lo que vio hizo que su rostro palideciera. «Hay un hombre ahí afuera», susurró. «Está mirando hacia adentro». Nos acercamos cautelosamente. A través del vidrio, vimos a un hombre alto y delgado, con ropa sucia y desgastada. Llevaba un sombrero viejo que le cubría parte del rostro, pero sus ojos oscuros eran claramente visibles y nos observaban fijamente. «Mi camioneta se averió», dijo el hombre con voz áspera, como si supiera que lo estábamos escuchando. «Necesito ayuda». Mamá respiró hondo y respondió desde detrás de la puerta. «Lo siento, señor, pero no podemos ayudarle. El pueblo está a unos kilómetros, quizás allí encuentre asistencia». El hombre golpeó la puerta nuevamente, esta vez con más fuerza. «Solo necesito hacer una llamada. Déjenme entrar». Algo en su tono nos hizo sentir un profundo escalofrío. No era una simple petición, había una insistencia amenazante en sus palabras. Abuela tomó a mamá del brazo. «No le abras», le susurró con urgencia. «Tengo un mal presentimiento». «Por favor, váyase», dijo mamá con voz firme pero nerviosa. «No podemos ayudarle». El hombre golpeó la puerta una vez más. «Sé que están ahí. No es seguro dejarme afuera. Podría pasar algo malo». Santiago apretó los puños. «Esto no está bien», murmuró. «Tenemos que hacer algo». Recordé que en el cobertizo había herramientas y quizás algo que pudiéramos usar para defendernos si era necesario. Le hice una señal a Santiago para que me siguiera. «Vamos al cobertizo», le dije en voz baja. «Quizás encontremos algo útil». Mientras mamá y abuela intentaban mantener la calma en la casa, Santiago y yo salimos por la puerta trasera, moviéndonos silenciosamente. El sol abrasador hacía que el aire fuera pesado, y nuestros corazones latían con fuerza. Al llegar al cobertizo, buscamos entre las herramientas. Encontramos un machete y una vieja escopeta que pertenecía a mi abuelo, aunque no estábamos seguros de si aún funcionaba. «Es mejor que nada», dijo Santiago, tomando la escopeta. Yo agarré el machete, sintiendo el peso frío del metal en mis manos. De repente, escuchamos pasos detrás de nosotros. Nos volteamos rápidamente y vimos al hombre parado a unos metros, observándonos con una sonrisa siniestra. «Ah, ahí están», dijo. Sabía que saldrían eventualmente. «¿Qué quiere?», le pregunté, tratando de sonar valiente. El hombre dio un paso hacia nosotros. «Ya se los dije. Necesito ayuda. Pero ahora creo que ustedes necesitan más mi ayuda». Santiago levantó la escopeta y apuntó directamente al hombre. «Aléjese de nosotros. No queremos problemas». El desconocido levantó las manos en un gesto de aparente rendición, pero su sonrisa no desapareció. «¿Vas a dispararme, muchacho? No creo que tengas el valor». En ese momento, mamá apareció en la puerta trasera, llamándonos con desesperación. «Valeria. Santiago. Entren ahora». Aprovechando la distracción, el hombre se abalanzó hacia Santiago, intentando arrebatarle la escopeta. Lucharon brevemente, pero Santiago logró empujarlo y retrocedimos hacia la casa. «¡Corran!», grité. Entramos apresuradamente y cerramos la puerta, asegurándola con el cerrojo y colocando una mesa contra ella. El hombre comenzó a golpearla con fuerza, tratando de derribarla. Abuela estaba en el salón, rezando en voz baja, mientras mamá buscaba desesperadamente algo más para bloquear las entradas. El pánico se apoderaba de nosotros. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Santiago, con la respiración agitada. Intenté pensar con claridad. «Las ventanas tienen rejas. Si podemos resistir hasta que él se canse o llegue alguien». «Pero no tenemos forma de pedir ayuda», dijo mamá, al borde de las lágrimas. Los golpes en la puerta continuaban, cada vez más violentos. Entonces, de repente, cesaron. El silencio que siguió fue aún más aterrador.
¿Se habrá ido?, susurró abuela. Nos quedamos quietos, escuchando. Pasaron unos minutos eternos sin ningún sonido. Me acerqué cautelosamente a una ventana y miré hacia afuera. La camioneta seguía ahí, pero el hombre no estaba a la vista. Creo que está planeando algo, dije. No bajemos la guardia. De pronto, vimos humo negro elevándose desde el cobertizo. Está incendiando el cobertizo, exclamó Santiago. El miedo se transformó en desesperación. Si el fuego se extendía, la casa también podría arder. Necesitábamos hacer algo. Tenemos que apagarlo, dijo mamá con determinación. No podemos dejar que todo se queme. Es peligroso, advertí. Él podría estar esperando. Pero si no hacemos nada, lo perderemos todo, respondió abuela con firmeza. Decidimos actuar. Armados con cubetas y aprovechando un viejo pozo en el patio, comenzamos a arrojar agua al fuego, manteniendo la vista en nuestro alrededor por si el hombre aparecía de nuevo. El calor era intenso, y el humo dificultaba la respiración. Trabajamos juntos, y poco a poco logramos controlar las llamas. Exhaustos, nos sentamos en el suelo, cubiertos de ceniza y sudor. ¿Dónde está él?, preguntó Santiago, mirando a su alrededor. El sonido de una sirena en la distancia nos llenó de alivio. Al parecer, alguien en una finca cercana había visto el humo y llamado a los bomberos y a la policía. Cuando las autoridades llegaron, les contamos todo lo sucedido. Buscaron al hombre en los alrededores, pero no lo encontraron. Solo quedaron los restos carbonizados del cobertizo y nuestras nerviosas explicaciones. El jefe de policía nos informó que había reportes de un fugitivo peligroso en la zona y que aumentarían la vigilancia. Nos recomendaron no quedarnos solos en la finca por un tiempo. Esa noche, nos reunimos en la sala, todavía impactados por los eventos del día. Abuela nos abrazó a todos. Lo importante es que estamos juntos y a salvo, dijo con voz serena. Decidimos regresar a la ciudad al día siguiente. Empacamos lo esencial y dejamos la finca bajo el cuidado de unos vecinos de confianza. De vuelta en casa, el recuerdo de aquel hombre y su aterradora visita nos perseguía. Santiago había perdido parte de su espíritu aventurero, y mamá estaba más protectora que nunca. Pasaron los meses, y aunque el tiempo ayudó a sanar, nunca olvidamos lo ocurrido. La finca quedó abandonada por un tiempo, hasta que finalmente mamá decidió venderla. Fue una decisión difícil, pero comprendimos que necesitábamos cerrar ese capítulo. Aprendimos que la seguridad y la tranquilidad son frágiles, y que hay peligros que pueden aparecer sin aviso. Sin embargo, también descubrimos la fuerza que teníamos como familia para enfrentar las adversidades. Ahora, cada vez que escucho el sonido de un motor en la distancia, recuerdo aquella mañana en la finca y siento un leve escalofrío. Pero también me reconforta saber que, a pesar de todo, seguimos juntos y más unidos que nunca. Las luces fluorescentes del Hospital General San Vicente parpadeaban intermitentemente, proyectando una luz inestable a lo largo de los pasillos estériles. Sofía sentía el peso del cansancio asentarse en sus hombros mientras comenzaba su primer turno nocturno en la unidad de cuidados intensivos. El bullicio habitual del día había dado paso a un silencio inquietante, roto solo por el pitido rítmico de los monitores cardíacos y el suave zumbido de los ventiladores. Eran las 2:13 de la madrugada, según el reloj de la pared, pero el tiempo parecía casi irrelevante en este lugar donde la vida pendía de un hilo frágil. Mientras se movía de una habitación a otra, Sofía no podía quitarse de encima la sensación de que algo andaba mal. El aire se sentía más denso, y un sutil frío se le metía en los huesos, a pesar del calor constante en la sala. Lo atribuyó a los nervios. Después de todo, la UCI por la noche era un mundo completamente diferente. Sus pasos resonaban suavemente sobre el suelo pulido mientras se dirigía a la habitación 12, que había estado desocupada desde que trasladaron al señor Muñoz esa misma tarde. Empujando la puerta ligeramente, notó que las luces dentro estaban encendidas. Estaba segura de haberlas apagado antes. Al entrar, echó un vistazo a la habitación vacía.
La cama estaba perfectamente hecha y todos los equipos estaban en su lugar. Un leve olor a antiséptico flotaba en el aire. Sintió una ligera inquietud, pero la desechó, convenciéndose de que tal vez el personal de limpieza había pasado después de su última revisión. Al girar para salir, escuchó de repente una suave risita que resonaba débilmente detrás de ella. Se detuvo, con el corazón acelerado. Sonaba como la risa de un niño, lo cual no tenía sentido. Los niños no estaban permitidos en la UCI, y menos a esas horas. Miró de nuevo hacia la habitación, escaneando cada rincón, pero seguía vacía. Diciéndose a sí misma que solo era su imaginación, cerró la puerta firmemente y continuó su camino por el pasillo. Al llegar al puesto de enfermeras, vio a Julio, el enfermero a cargo, concentrado en unos papeles. Agradecida por la compañía, pensó en mencionarle el extraño sonido, pero dudó, no queriendo parecer poco profesional en su primer turno. En su lugar, decidió que una taza de café podría ayudar a sacudirse los nervios. Mientras se dirigía a la sala de descanso, los pasillos parecían más largos de lo habitual. El silencio era opresivo, y el zumbido de las luces fluorescentes crecía más fuerte en sus oídos. Justo cuando estaba a punto de entrar, lo escuchó de nuevo, la misma risita delicada, esta vez acompañada por el suave golpeteo de pequeños pies. Parecía provenir de la esquina más adelante. La curiosidad mezclada con la aprensión la impulsó a apresurar el paso, pensando que tal vez era un niño perdido. Al doblar la esquina, se encontró con un pasillo vacío que se extendía frente a ella. Las sombras proyectadas por las tenues luces nocturnas jugaban trucos en su visión, pero no había nadie a la vista. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. De vuelta en el puesto de enfermeras, encontró a Julio todavía en su puesto. Decidió dejar de lado sus dudas y mencionó que pensaba haber oído la risa de un niño en los pasillos. Julio levantó la vista lentamente, encontrando su mirada con una expresión que indicaba que no era la primera vez que escuchaba aquello. Con una sonrisa forzada, le explicó que no era la única que había tenido esa experiencia, especialmente en los turnos nocturnos. El personal tenía un nombre para la presencia misteriosa, Carmen. Le explicó que Carmen era el espíritu de una niña que había sido paciente allí hacía muchos años. La pequeña había ingresado por una intervención menor, pero había fallecido debido a complicaciones inesperadas. Desde entonces, varios empleados habían reportado sonidos inexplicables, risitas suaves, sombras fugaces y la sensación de ser observados. Sofía se sintió dividida entre el escepticismo y el desasosiego. No solía creer en historias de fantasmas, pero la sinceridad en la voz de Julio era innegable. Le aconsejó que no se dejara llevar por esas historias y que se concentrara en sus tareas. Aseguró que Carmen no era peligrosa. Decidida a no dejar que esos cuentos la distrajeran, Sofía retomó sus rondas. Sin embargo, la atmósfera en la UCI parecía volverse más pesada. Las sombras se alargaban y los sonidos habituales del lugar parecían amortiguados. Al pasar por la habitación 12 nuevamente, notó que la puerta estaba entreabierta otra vez. Una suave luz emanaba de su interior. Tomando una profunda respiración, decidió enfrentarse a lo que fuera que estuviera causando esas perturbaciones. Al entrar en la habitación, la encontró tan vacía como antes. Sin embargo, el aire era más frío, y se le erizó la piel de los brazos. Sintió un impulso inexplicable de hablar, así que, en voz baja, dijo que si alguien estaba allí, no estaba solo y que podía descansar en paz. En ese momento, las luces parpadearon violentamente, sumiendo la habitación en la oscuridad antes de que los generadores de emergencia se activaran. El apagón repentino la sobresaltó, y retrocedió tambaleándose, con el corazón acelerado. Los monitores en el pasillo comenzaron a emitir pitidos erráticos, y un suave susurro pareció rozar su oído, una voz infantil, apenas audible, que pedía ayuda. Presa del pánico, Sofía salió corriendo de la habitación y casi chocó con Julio, quien había venido a verificar la falla de energía. Le contó lo que había sucedido, sus palabras saliendo en un torrente nervioso. Julio la escuchó atentamente, con el rostro serio. Sugirió que tal vez deberían buscar en los archivos del hospital para averiguar más sobre Carmen. Juntos se dirigieron a la oficina administrativa.
El hospital estaba en silencio, y sus pasos resonaban ominosamente. Accediendo a los archivos antiguos, buscaron registros de una niña que coincidiera con la descripción y el periodo mencionado por Julio. Después de una búsqueda exhaustiva, la encontraron, Carmen Gómez, de 6 años, ingresada para una cirugía menor hacía 20 años. Las notas detallaban una reacción inesperada a la anestesia que había provocado un paro cardíaco. El médico responsable era el doctor Eduardo Muñoz, un nombre que despertó un recuerdo en Julio. Recordaba rumores sobre el doctor, susurros de negligencia y mala praxis que habían sido silenciados por la administración. Al leer más, descubrieron que el doctor Muñoz había continuado trabajando en el hospital hasta su propia muerte 5 años atrás, en la habitación 12, la misma donde Sofía había experimentado las extrañas ocurrencias. Un escalofrío recorrió sus cuerpos. Parecía que el espíritu de Carmen podría estar vinculado a ese lugar, donde tanto ella como el doctor habían encontrado su trágico destino. Julio sugirió que tal vez Carmen estaba buscando un cierre, algún tipo de paz. Con una mezcla de compasión y miedo, Sofía estuvo de acuerdo en que debían intentar comunicarse con ella. Regresaron a la habitación 12, llevando una pequeña vela y un juguete que habían encontrado en el depósito de objetos perdidos, un conejo de peluche que podría consolar a una niña. Lo colocaron con cuidado sobre la mesita junto a la cama. En voz baja, Sofía habló en la quietud de la habitación. Expresó su simpatía por lo que le había sucedido a Carmen y le aseguró que no estaba olvidada. La alentó a encontrar paz y a seguir hacia la luz, donde quiera que estuviera. Mientras hablaba, el aire en la habitación pareció aligerarse. El frío opresivo desapareció, reemplazado por una suave calidez. La vela parpadeó, y por un momento, Sofía creyó ver un débil resplandor en una esquina de la habitación, una figura tenue y resplandeciente que se asemejaba a una niña pequeña. Julio, a su lado, observaba con ojos abiertos pero tranquilos. Susurró que sentía una calma que nunca había experimentado antes durante los encuentros inexplicables en el hospital. La figura parpadeante pareció esbozar una sonrisa, y Sofía sintió una oleada de emoción que la llenaba por completo. Una comprensión silenciosa pasó entre ellas, y luego la figura se desvaneció lentamente, mientras la luz en la habitación volvía a su tono normal. En los días siguientes, los sucesos extraños cesaron. La UCI volvió a su ritmo habitual, y el personal notó que la inquietud que había plagado los turnos nocturnos había desaparecido. Sofía no podía sacudirse el impacto profundo de la experiencia. Sentía que, de alguna manera, habían ayudado a traer paz a un alma perdida. Desde esa noche, Sofía llevó consigo la memoria de los susurros y la oportunidad de ofrecer consuelo a un espíritu atrapado. El hospital siguió siendo un lugar de sanación, pero también de misterio, aunque ella ya no sentía el mismo miedo. En cambio, abrazó lo desconocido, comprendiendo que la compasión y la amabilidad podían atravesar barreras que antes consideraba inquebrantables. Sus colegas notaron un cambio en ella, una calma y confianza silenciosa que reconfortaba a quienes la rodeaban. Cuando le preguntaban sobre su serenidad en los turnos nocturnos, ella simplemente respondía que, a veces, las cosas más importantes eran las que no se veían, y que escuchar atentamente podía marcar la diferencia. La experiencia se convirtió en un punto de inflexión en la vida y la carrera de Sofía. Optó por seguir trabajando en el turno nocturno, encontrando en esas horas una serenidad única que otros temían. Aunque los pasillos seguían llenos de sombras y murmullos, ya no le provocaban la misma aprensión. Veía esos ecos del pasado como recordatorios de las vidas conectadas en esos muros, cada una con sus propias historias y luchas. De vez en cuando la noche estaba particularmente tranquila, Sofía se detenía frente a la habitación 12, sintiendo un suave calor en su corazón. Ese lugar servía como un recordatorio silencioso de la conexión que había forjado con algo más allá del mundo tangible. En esos momentos, pensaba en Carmen, no con miedo, sino con gratitud por haberle mostrado que incluso en la oscuridad, siempre hay lugar para la luz y la paz. El aeropuerto estaba inusualmente tranquilo esa noche, con ese tipo de silencio que te hace más consciente de cada pequeño sonido, el zumbido lejano de las escaleras mecánicas, los suaves murmullos de los anuncios en los altavoces y el susurro de los periódicos en las manos de los viajeros cansados. Mateo ajustó su mochila,
el peso de su computadora portátil y los artículos esenciales de viaje presionando sus hombros. Su vuelo de regreso a Buenos Aires se había retrasado, dejándolo con una escala de 3 horas en una ciudad desconocida. El reloj digital sobre el mostrador de información parpadeaba 9:47 en números rojos brillantes. Se acomodó en un asiento cerca de la puerta 18, eligiendo un lugar apartado de la dispersa multitud. Las sillas eran frías, de metal, con cojines de tela desgastada que habían visto días mejores. Sacando su libreta, Mateo decidió usar el tiempo para anotar algunas ideas para su próximo artículo como periodista freelance. Escribir siempre lo ayudaba a pasar el tiempo y a mantener la mente despierta. Mientras comenzaba a escribir, un hombre se acercó y se sentó a 2 asientos de distancia. Mateo levantó la vista brevemente. El hombre parecía tener poco más de 30 años, vestido de manera informal con jeans y una sudadera con capucha oscura. Tenía un aspecto algo áspero, barba de pocos días y una cicatriz apenas visible sobre la ceja derecha. Había algo en el que no cuadraba, pero Mateo no pudo precisar qué. Encogiéndose de hombros, volvió a concentrarse en sus notas. Los minutos pasaron en silencio, interrumpidos solo por los anuncios ocasionales que resonaban por la terminal. Mateo comenzó a notar la mirada del hombre, sintiendo sus ojos sobre él aunque fingía estar concentrado en la libreta. La sensación era inquietante. Decidió ignorarla, atribuyéndola al agotamiento. Sin previo aviso, el hombre se cambió de asiento, ahora ocupando el lugar justo al lado de Mateo. Tenso, Mateo lo escuchó comentar sobre el retraso del vuelo, señalando cómo esas cosas siempre sucedían en los peores momentos. Había un tono extraño en su voz, algo que no coincidía con la banalidad de las palabras. Mateo asintió cortésmente, esperando desalentar más conversación. El hombre se presentó como Santiago y extendió la mano. A regañadientes, Mateo la estrechó, notando la textura áspera y callosa de la palma del extraño. Santiago comenzó a hacer preguntas. ¿Estaba Mateo viajando por trabajo o por placer? ¿Solía volar a menudo? Al principio, las preguntas eran inofensivas, pero pronto comenzaron a volverse más personales. Le preguntó sobre su línea de trabajo, su destino, e incluso si alguien lo recogería al aterrizar. Mateo respondió de manera vaga, ofreciendo respuestas mínimas. No quería ser grosero, pero la naturaleza invasiva de las preguntas lo incomodaba. Intentó volver a concentrarse en su libreta, pero Santiago insistía, su tono cada vez más insistente. Había una familiaridad en su manera de hablar que resultaba inapropiada para dos desconocidos. Sintiendo que no tenía escapatoria, Mateo se levantó, murmurando una excusa sobre revisar su vuelo. Caminó rápidamente hacia las pantallas de información, entrelazándose entre los pocos viajeros. Al voltear la cabeza, vio que Santiago permanecía en su asiento, observándolo con una expresión que no podía descifrar. Frente a las pantallas, confirmó que su vuelo seguía retrasado. Pensó en encontrar otra zona de espera, pero no quería parecer irracional. Decidió ir a comprar un café, dirigiéndose hacia una cafetería cercana. La calidez del lugar, lleno de gente, era un contraste bienvenido al vacío de la puerta de embarque. Mientras esperaba en la fila, no podía quitarse de encima la sensación de que lo observaban. Escaneó la sala discretamente, pero no vio a Santiago. Se reprendió a sí mismo por ser tan paranoico. Después de recoger su café, encontró una pequeña mesa cerca del fondo. El aroma del café recién hecho le ofrecía un pequeño consuelo. Minutos después, su teléfono vibró con un mensaje de texto de su editor, pidiéndole una actualización sobre su artículo. Comenzó a escribir una respuesta cuando una sombra cayó sobre la mesa. Al levantar la vista, vio a Santiago parado allí, con una ligera sonrisa en el rostro. El sobresalto lo recorrió de pies a cabeza. Santiago comentó sobre la coincidencia de volver a encontrarse. Sin pedir permiso, se sentó frente a él. Mateo forzó una sonrisa, sintiéndose cada vez más invadido. Los ojos de Santiago eran intensos, penetrantes. Comenzó a hablar sobre los atractivos turísticos de la ciudad, sugiriendo lugares para visitar. Mateo respondió con frases cortas, esperando que su falta de interés fuera evidente.
Sin embargo, Santiago se inclinó hacia adelante, bajando la voz mientras comentaba que los aeropuertos podían ser lugares solitarios, especialmente para quienes viajan solos. Un escalofrío recorrió la espalda de Mateo. Había una insinuación en las palabras de Santiago, algo que no podía descifrar pero que instintivamente sabía que era peligroso. Decidió que era el momento de marcharse. Disculpándose, Mateo se levantó, diciendo que necesitaba hacer una llamada. Los ojos de Santiago los siguieron, fríos y calculadores. Mientras Mateo se alejaba, podía sentir la mirada del hombre clavada en su espalda. Aceleró el paso, dirigiéndose hacia los baños, esperando perderse entre la multitud. Dentro, se echó agua en la cara, aferrándose al borde del lavabo mientras trataba de calmar sus nervios. El encuentro lo había dejado más alterado de lo que quería admitir. Sabía que necesitaba estar alerta. Al salir del baño, observó cautelosamente el área. No había rastro de Santiago. Aliviado, decidió mantenerse cerca de un grupo de viajeros hasta que fuera hora de abordar. Encontró un asiento en medio de una familia con 2 niños pequeños, pensando que la seguridad estaba en los números. El tiempo pasó lentamente. Finalmente, el llamado para su vuelo resonó en la terminal. Mateo se unió a la fila, entregando su pase de abordar con una sensación de alivio. Una vez dentro del avión, se acomodó en su asiento junto a la ventana, agradecido de dejar atrás la inquietante experiencia. A medida que los pasajeros llenaban la cabina, Mateo se mantenía alerta, buscando a Santiago, pero no había señales de él. Comenzó a relajarse, convenciéndose de que Santiago era solo un viajero extraño y demasiado amigable. El avión despegó, y pronto las luces de la ciudad desaparecieron bajo ellos. A mitad del vuelo, Mateo despertó de un ligero sueño y encontró un pequeño papel doblado sobre su regazo. Confundido, lo abrió para descubrir una nota escrita a mano. Disfruté nuestras charlas. Nos vemos pronto. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Miró frenéticamente a su alrededor, pero la mayoría de los pasajeros estaban dormidos o absortos en sus propias actividades. La letra no le era familiar, pero no había duda de quién la había dejado. ¿Cómo había logrado Santiago poner la nota sin que se diera cuenta? El pánico comenzó a apoderarse de él. Llamó a una azafata, explicando la situación y mostrándole la nota. Ella lo escuchó con simpatía, pero parecía escéptica, sugiriendo que tal vez un amigo le había gastado una broma. Mateo insistió en que no conocía a nadie más en el vuelo. La azafata ofreció revisar el manifiesto de pasajeros, pero volvió para informarle que no había nadie llamado Santiago con la descripción que le había dado. La ansiedad lo consumía. ¿Estaba perdiendo el control de la realidad? Al aterrizar, Mateo salió del avión rápidamente, ansioso por llegar a la seguridad de su hogar. Decidió reportar el incidente a la seguridad del aeropuerto, pero lo recibieron con indiferencia. Tomaron su declaración, pero no parecieron alarmarse. Los días pasaron y Mateo intentó dejar el incidente atrás. Se sumergió en su trabajo, llenando sus días con reuniones y tareas de escritura. Sin embargo, no podía quitarse de encima la sensación de ser observado. Las sombras parecían alargarse más de lo normal, y los rostros en las multitudes se le antojaban familiares de maneras perturbadoras. Una noche, al regresar de una reunión, encontró la puerta de su apartamento entreabierta. Su corazón latía con fuerza mientras la empujaba con cautela. Todo parecía normal al principio, pero en la encimera de la cocina había otra nota doblada. Te extrañé hoy. El miedo lo envolvió. Revisó el apartamento, inspeccionando cada habitación, cada armario, pero no encontró a nadie. Las cerraduras no mostraban signos de haber sido forzadas. Llamó a la policía, que llegó rápidamente. Registraron a fondo, pero no encontraron nada extraño. El oficial sugirió que quizá Mateo había dejado la puerta mal cerrada, pero él sabía que no. Esa noche, el sueño fue imposible. Cada crujido del edificio, cada sonido distante aumentaba su ansiedad. Las paredes de su apartamento, que alguna vez fueron un refugio, ahora lo hacían sentir atrapado. Sabía que no podía continuar así. Al día siguiente,
Mateo decidió quedarse en casa de su amigo Lucas hasta que se sintiera seguro de nuevo. Cuando le explicó la situación, Lucas se mostró comprensivo y le ofreció su habitación de invitado sin dudarlo. Por un tiempo, las cosas parecieron mejorar. Rodeado por la presencia reconfortante de un amigo, la tensión disminuyó. Sin embargo, una tarde, mientras Lucas estaba en el trabajo, Mateo recibió un paquete sin remitente. Dudoso, lo abrió y encontró un pequeño USB sin marcas. Contra su mejor juicio, lo conectó a su computadora portátil. Apareció un solo archivo de vídeo. Al reproducirlo, vio imágenes de sí mismo durmiendo en la casa de Lucas. La perspectiva sugería que el vídeo había sido grabado desde dentro de la habitación. Su sangre se heló. El vídeo terminó abruptamente, dejándolo mirando su propio reflejo aterrorizado en la pantalla. Un mensaje apareció en la pantalla: no hay dónde esconderse. En pánico, Mateo arrancó el USB de la computadora. Llamó a Lucas, su voz temblando mientras le explicaba lo que había sucedido. Lucas le urgió a contactar a la policía inmediatamente. Esta vez, las autoridades tomaron en serio su denuncia. Revisaron la casa y encontraron signos de un intento de entrada forzada en una ventana que antes habían pasado por alto. Se lanzó una investigación, pero sin huellas ni evidencia identificable, el progreso fue lento. Mateo se sentía atrapado, acechado por un depredador invisible que parecía estar siempre un paso adelante. El tormento psicológico era insoportable. Determinando recuperar el control de su vida, Mateo investigó por su cuenta. Repasó cada paso desde el aeropuerto, tratando de encontrar alguna información sobre Santiago. Revisó las grabaciones de seguridad, pero Santiago parecía evitar todas las cámaras, como si supiera dónde estaban. Tarde una noche, navegando por foros en línea, Mateo encontró discusiones sobre experiencias similares, personas siendo acechadas por un extraño, recibiendo mensajes crípticos, sus vidas destrozadas por el miedo. Un usuario llamado Sombras describía encuentros que reflejaban los de Mateo. Decidió contactarlo, y Sombras respondió rápidamente. Intercambiaron mensajes, y Sombras reveló que el hombre en cuestión no se llamaba Santiago, sino Gabriel, un manipulador hábil que disfrutaba instigando terror. Se creía que Gabriel formaba parte de una red que elegía a sus víctimas al azar, explotando sus vulnerabilidades como parte de un juego retorcido. Sombras advirtió a Mateo que confrontar directamente a Gabriel era peligroso. La mejor opción era desaparecer por un tiempo, retirarse del radar. Mateo sabía que eso no sería fácil, pero sentía que no tenía otra opción. Empacó una maleta con lo esencial, le informó a Lucas sobre sus planes y abandonó la ciudad sin un destino claro. Cambió su número de teléfono, desactivó sus redes sociales y pagó todo en efectivo. Durante semanas, se movió de un lugar a otro, nunca quedándose el tiempo suficiente para ser rastreado. Una noche, en un pequeño pueblo a kilómetros de casa, Mateo se registró en un modesto motel. La soledad pesaba sobre él, pero creía que finalmente había dejado a Gabriel atrás. Mientras se preparaba para descansar, escuchó un golpe en la puerta. Con el corazón latiendo acelerado, se acercó cautelosamente. A través de la mirilla, vio a un empleado del motel sosteniendo un mensaje. Aliviado, abrió la puerta ligeramente. El empleado le entregó una nota doblada, diciendo que alguien la había dejado para él en la recepción. Cerrando la puerta, Mateo desplegó la nota con manos temblorosas. Te encontré. El pánico lo invadió. ¿Cómo era posible? Había sido tan cuidadoso. La desesperación lo envolvió. Decidió enfrentar la situación de una vez por todas. Reuniendo todo su coraje, salió de la habitación, decidido a encontrar a Gabriel y poner fin a esa pesadilla. Al salir al estacionamiento tenuemente iluminado, las sombras parecían acercarse a su alrededor. Una figura emergió de la oscuridad, Gabriel, con una sonrisa siniestra iluminando su rostro. Me has hecho correr bastante, comentó Gabriel, con una voz suave y burlona. Mateo exigió saber qué quería, su voz temblando entre el miedo y la ira. Gabriel se rió suavemente, explicando que nunca se trataba de lo que él quería, sino de lo que Mateo temía. Se alimentaba del control,
del poder de dictar la realidad de alguien más. En ese momento, Mateo se dio cuenta de que Gabriel se nutría del miedo que provocaba. Reuniendo cada onza de desafío, declaró que ya no tenía miedo, que Gabriel no tenía poder sobre él. La sonrisa de Gabriel vaciló, aunque apenas perceptiblemente. Los dos permanecieron en silencio, en una batalla de voluntades. Luego, sin decir una palabra más, Gabriel retrocedió hacia las sombras, desapareciendo tan rápido como había aparecido. Mateo esperó, la adrenalina corriendo por su cuerpo. Pasaron minutos, y no hubo señales de Gabriel. La noche estaba en calma. Al regresar a su habitación, Mateo supo que, aunque la amenaza inmediata parecía haber pasado, la experiencia lo había marcado para siempre. En los días siguientes, no recibió más mensajes ni avistamientos de Gabriel. Mateo permanecía cauteloso, pero comenzó a reconstruir su vida. Regresó a casa, retomó su trabajo y tomó medidas para asegurar su entorno. Sin embargo, la inquietud persistente nunca desapareció por completo. Cada golpe inesperado en la puerta, cada rostro desconocido en una multitud, despertaba ecos de esos días aterradores. Mateo comprendió que, aunque había confrontado a su acosador, las sombras del miedo nunca se desvanecerían del todo. Se volvió más vigilante, más consciente de la fragilidad de la normalidad. El mundo ahora tenía un matiz diferente, teñido con el conocimiento de que las amenazas invisibles podían aparecer sin previo aviso. Tarde por la noche, cuando el sueño le era esquivo, Mateo reflexionaba sobre el encuentro. Se preguntaba qué impulsaba a alguien como Gabriel, qué vacío necesitaba ser llenado con esa malicia. No había respuestas fáciles. Pero también reconocía su propia resiliencia, la fuerza que había encontrado frente al miedo abrumador. Y aunque las sombras seguían ahí, ya no tenían dominio sobre él. Mateo avanzó, llevando consigo el peso de su experiencia, pero negándose a dejar que lo definiera. El mundo era impredecible, pero eligió abrazar la vida con un optimismo cauteloso, siempre consciente de las sombras, pero decidido a caminar hacia la luz.